acá en el living porque vamos a hablar justamente de lo que les mencionábamos en un comienzo. Es a propósito de estos 2 años de pandemia, ¿no? Estos 2 años de pandemia duros, muy encerrados, sobre todo el año pasado, con mucho temor. Y ahora otra vez vuelve el miedo, ¿no es cierto? El miedo al contagio, fundamentalmente. Entonces, psicológicamente, ¿cómo resistís a todo esto, ¿no? Terrible. A esa presión o volver a tener miedo, de estar preocupado, me contagio, no me contagio, me puedo ir de vacaciones, no me puedo ir, bueno, entre otras cosas. Por eso estamos en comunicación con el doctor Marcelo Severio, que es psicólogo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás? Bien, muchas ¿Qué gracias. tal? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Son- Un gusto. Son momentos complicados, ¿no? Muy complicados, muy complicados. Tal es así que un indicador, más allá de que Buenos Aires es psicoamérica, ¿no es cierto? Ajá. Porque por la cantidad de psicólogos que hay y de terapeutas clínicos fundamentalmente que hay en el país, digamos que hay una sobresaturación de pacientes. Los consultorios de la atención online se ha incrementado Claro. notablemente. Y eso es un indicador de que las secuelas que ha dejado los principales momentos, ¿no? El epicentro de la pandemia Sí. ha sido realmente bastante grave. Digamos que en un inicio, nosotros en el Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales estuvimos haciendo ya desde el inicio numerosas investigaciones al respecto, porque lo que detectamos que había ya desde los inicios un cuidado exacerbado acerca de cómo debíamos tomar la prevención al contagio a través de barbijos y a través de la distancia social, pero el eslogan nuestro fue que había, de hecho, pocos barbijos emocionales, es decir, cuáles eran los barbijos emocionales y psicológicos que la población debía colocarse para lograr, digamos, hacer frente a la crisis. Eso fue realmente un problema. El Estado no se ocupó demasiado de la salud psicológica, sí los psicólogos y las distintas agrupaciones de psiquiatras y psicólogos hicieron a través de numerosas atenciones gratuitas, estuvieron al servicio de la población, pero esto no fue una iniciativa del Estado en Sí. función de la atención psicológica de la población. Claro, pero digo, yo el otra vez hablando justamente con otro psicólogo me decía, y es verdad lo que decís, que, a ver, uno hubiera pensado que con esto de las restricciones, sobre todo el año pasado, el tema del el no contacto físico, las consultas iban a disminuir y se iban a estancar en uno, sino que se fueron incrementando y con gente, me decía, que nunca había ido, por ejemplo, a un psicólogo, ni que hablar psiquiatra, ¿no? Que también ha tenido una gran escalada, ¿no? Absolutamente. Fíjate que te voy a dar un detalle que no es menor. Nosotros obedecemos a la categoría de los homínidos, somos los sapiens, somos categoría sapiens, somos sapiens todavía, hace 600.000 años. Sí, Y somos seres absolutamente relacionales, está en nuestro ADN. sí, Y uno de los elementos que dejó como secuela la pandemia fue el confinamiento. claro. Y nosotros debimos apelar a los recursos tecnológicos. El eslogan fue sí a la distancia social y no a evitar la relación social. Claro. Por eso se acrecentó tanto el uso del Zoom, el uso del WhatsApp web, Sí. etcétera, etcétera. Las secuelas, lo que nosotros observamos al principio, una tríada emocional muy importante que fue la angustia, el miedo y la ansiedad, que hubo distintos a lo largo del tiempo, distintos factores de potenciación. Por ejemplo, el trabajo online, la educación online, que creó una convulsión en las familias, la incertidumbre,
la gran estrella de esta pandemia es la incertidumbre, fundamentalmente, que es una potenciadora de la ansiedad. Porque si nosotros buscamos como seres humanos algo, es la certeza, es buscar pisar en un suelo seguro. Y justamente lo que no tenemos con este virus es una certeza acerca de algo. Y vamos operando, recuerden que al principio estábamos operando cada 15 días. Los defectos se amplificaron, todo lo que eran pequeñas fisuras emocionales se convirtieron en grietas en términos de lo psicológico relacionalmente. La sobreinformación, todas las noticias falsas del principio también deterioraron mucho y acrecentaron la patología. Y fíjense que nosotros hicimos una investigación a lo largo del tiempo de 9 meses de pandemia, y lo que había sido angustia, miedo y ansiedad de inicio se fue transformando en beligerancia, irritabilidad, fastidio, trastorno de pánico, depresiones y fundamentalmente un nivel de mechacortismo muy importante. La gente elevó sus niveles de intolerancia y aparecieron muchos conflictos de pareja, Sí. muchos conflictos parentofiliales, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar. Me imagino también que lo que se ha modificado es que se trasladó, una vez que hubo mucha gente que está vacunada, el miedo a morir a otro tipo de irritabilidad, ¿no? A esto de volver otra vez todo para atrás y otro tipo de miedos a no llegar con el trabajo a cubrir las necesidades, a que las cosas no vuelvan a ser como eran antes. ¿Cómo lo ves vos con tus pacientes desde el consultorio? ¿Cómo se trasladaron estos miedos? Sí, si hay uno de los elementos que se potenció fueron los miedos a multiplicidad de niveles. Como vos muy bien decís, el miedo a la muerte fue el miedo iniciático, porque además hay un detalle que no hay que escapar en este sentido. En los momentos en que nosotros estamos enfermos, que tenemos una gripe, por ejemplo, o simplemente un resfrío, que nos acerquen además un té y una aspirina, un paracetamol, pero que además nos acaricien la cabeza, ese acto afectivo también es sumamente curativo. Acá hubo muerte en soledad. Terrible. Ni siquiera las familias tuvieron la posibilidad de despedirse de las personas en el último tramo de la vida, sea por COVID o no, porque si no en la internación, sino también las propias personas murieron absolutamente solos, sin el abrazo, sin el beso, sin el poder decir adiós. Eso también es un detalle no menor que dejó como secuela esta pandemia, porque hay cantidad, ahora se está viendo, por ejemplo, y ya el año pasado se vio en las despedidas, la presencia de las ausencias, y muchas de estas ausencias fueron absolutamente irresueltas, porque nadie pudo decir adiós, nadie pudo decir adiós, no te voy a volver a ver, ¿no es cierto? Entonces, esto también dejó secuelas muy importantes de angustia, de ansiedad, de tristeza. Y como nosotros en la vida no funcionamos a través de compartimentos estancos, como vos muy bien lo decís, estos miedos se fueron repartiendo en qué va a pasar con mi trabajo, a los dueños de empresas, el pago de aranceles cuando había, sin estar reformulándose el trabajo, la escolaridad de los hijos y todas estas series de elementos que llenaron claramente de no solo miedos, sino que se empezó a traducir en sintomatologías. Ahora, cuando nosotros estamos atendiendo trastornos de pánico, sí, cuando estamos viendo distintos trastornos de ansiedad. Y fundamentalmente les quiero decir algo. El estrés está absolutamente banalizado, porque todo el mundo hoy habla del estrés de acá, el estrés de allá, es como una patología absolutamente banalizada, que uno, si está un poquito, tiene una dermatitis o si tiene un dolor de cabeza, dice, bueno, debes estar estresado. El estrés es una patología gravísima, gravísima. Y si hay algo que también deja como herencia el virus, es el estrés.
La gente está absolutamente estresada. Dentro de ese panorama de estrés hay aproximadamente unos 40, 50 síntomas diferentes, cognitivos, emocionales, biológicos, que deja como consecuencia el estrés. O sea que no nos olvidemos de esto en este sentido. Sí, Javier, me decías. Andrea. Sí, Marcelo, a ver, escuchándote perfectamente, entiendo, ¿no?, que cada persona tiene sus particularidades. Ahora, ¿había alguna o hay alguna premisa, digamos, que usted pueda decirnos como para calmar toda esa ansiedad? Sobre todo el tema ¿De la angustia? de los miedos, ¿no? Claro. Del miedo a morirse. Sí. Yo, en general, cuando me hacen esta pregunta, recomiendo absolutamente, parece que yo remar agua para mi molino, Andrea, pero realmente lo que le sugiero a las personas que recurran a un espacio terapéutico para realmente empezar a encontrar algunas respuestas que no encuentran en el afuera, poder encontrar respuestas en el adentro. Hay 2 o 3 elementos que son muy importantes. En principio, reducir la beligerancia, es decir, reducir el mechacortismo. Hay que contar hasta 10, hay que hacer la técnica de la vuelta manzana, salir, si uno está discutiendo, y salir del contexto, dar una vuelta manzana, y si uno no se calmó, dar 2 vueltas, 3 vueltas, o las vueltas suficientes como para poder bajar las revoluciones y evitar absolutamente la discusión. También yo recomiendo el deporte. El deporte es absolutamente valioso, no solamente por una cuestión de modificación osteomuscular, de salud, cardiovascular, sino de salud mental. Sino además, absolutamente, porque los últimos descubrimientos acerca del deporte dicen que aumenta la producción del factor neurotrófico, que es el que incrementa la edificación de redes neuronales, es decir, nuestra neuroplasticidad cerebral va de la mano del poder hacer deporte, más allá del poder despejarse, más allá de todos los beneficios que tienen. Ese es un segundo punto. El tercer punto, recomendaría, por supuesto, hacer terapia y lograr estabilizar de alguna manera todo esto. Pero fundamentalmente les quiero decir algo. No tenemos que perder la ilusión. La ilusión es lo último que debemos perder, porque la ilusión es parte de nuestra felicidad. Los seres humanos somos seres absolutamente, como le dije hoy a Javier, absolutamente relacionales, y los vínculos, está demostrado por numerosas investigaciones en neurofelicidad, que los vínculos es lo más importante que tenemos los seres humanos. Los vínculos de amistad, los vínculos de pareja, los vínculos con la familia. Cuidemos los vínculos porque es la base estructural de la felicidad. Y por ende, si estamos felices, tenemos la posibilidad de proyectarnos al futuro, de edificar ilusión, y la ilusión es parte de la base de la felicidad, y la felicidad es parte de la base de la ilusión. Yo creo que son 2 conceptos que es muy importante, que son alentadores. El tema de proyectar es lo más vital que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Por más que, digamos, ese proyecto lleve tal vez un tiempo o sea una ilusión, pero es como dice usted, ¿no? El tema de no perder la ilusión. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, no se ría, le pido, por favor. Pero, por ejemplo, yo con esto de la pandemia siento como que, al menos es como que necesito vivir y no dejar pasar el momento. Disfrutarlo. Los otros días nosotros tenemos una columnista que es una sommelier y había traído una botella enorme de champagne. Entonces yo le dije a Javier que la abriéramos y me dijo, no, guardémosla para el 31. Para el 31. Y yo digo, no, acuérdense de lo que pasó el año pasado, abrámosla ahora porque después no sabemos si nos van a encerrar. Y no me hizo caso, la vamos a abrir el 31, pero este es un buen ejemplo, por ejemplo. Ella fue realista. A ver, voy a ponerle mis palabras. Ese ejemplo pues el que vos fuiste realista y además algo que... Disfrutemos ahora. Disfrutemos ahora. Y yo le puse un poco de esperanza, es decir, no va a pasar. Lo vamos a disfrutar. Yo creo que también tenemos hoy por hoy esa mezcla, ¿no? Del que quiere que no pase, pero tiene miedo de que ocurra. Y aquel que dice, mirá si pasa, disfrutemos ahora, ¿no?
Bueno, pero lo que nos está demostrando esto, de que la ilusión y la esperanza que tienen más desarrollados algunas personas, también son equilibradas por aquellos que tienen un poquito miedo. Y en esa ecuación hay un muy buen resultado. Yo creo, estoy convencido de que si esta pandemia nos está indicando algo, es que somos parte de un todo, y esto no es filosofía barata. No. Esto es la teoría del todo. La teoría del caos, cuando yo explicaba la teoría del caos hace muchos años atrás, que significa para lo que nos escuchan, que el batido de alas de una mariposa en un extremo del planeta puede generar un tsunami o un terremoto en otro extremo. Esto es la teoría de parte de la sinergética y la teoría general de sistemas. Hoy, más que nunca, tenemos la demostración. Cuando yo tengo que poner un ejemplo, digo, miren, una sopa de murciélago en el mercado de Wuhan puede generar una pandemia planetaria. Entonces, miren cómo estamos concatenados. Entonces, asumir la responsabilidad que somos parte de un todo y la solidaridad, la generosidad que debemos aprender con toda esta situación, y básicamente la ecuación entre ilusión, esperanza y felicidad, creo que son los condimentos necesarios como para poder brindar este fin de año y decir, bueno, apuntemos a un futuro. Ahora, Marcelo, póngase una mano en el corazón. ¿Usted hubiera abierto la botella o la hubiera dejado para el 31? Sin duda la hubiera abierto. ¿Cómo? La hubiera abierto. La hubiera abierto. Bueno, pero también, Marcelo, en lo que ellos planteaban recién, está la duda que tenemos todos de si vivir el día, el presente, que es lo que muchas veces los psicólogos nos enseñan, o esto de proyectar para evitar la ansiedad o vivir de atrás para la depresión. Entonces, un punto es, vivo el presente y lo abro ahora, o proyecto y lo abro el 31. Claro, exacto, también. Yo creo que alguien puede decir, vivamos el presente, compremos otra botella. Ahí está. Claro, muy bien, Marcelo. Y el 31 abrimos otra. Exactamente. Igual te voy a decir algo, Marcelo, más allá de todo esto. El champán estaba caliente. Sí, yo quisiera saber, Marcelo, hay otra pregunta, una gran. ¿Dónde está esa botella? Sí, además queremos saber eso. ¿Dónde está la botella? A ver, ahí sí nos angustiaría mucho, y cuando estamos angustiados somos peligrosos. Muy malos. Bueno, Marcelo, te mandamos un abrazo. La verdad que un placer hablar, conocernos también. Y estas cosas obviamente siempre reparan en algo, ¿no? Aunque no haya sido nunca a un psicólogo, aunque digamos, viste que hay gente que no está convencida que lo pueda ayudar. Se resiste. Sí. Es bueno recibir ayuda, aunque sea probar. Claro. Probar que te va a hacer bien, ¿sí? Sobre todo si congenias con el psicólogo o la psicóloga también. Y está bueno, sobre todo en estos tiempos inéditos. A veces vienen pacientes a consulta, siempre hay un marido en alguna pareja, y entonces dice, yo no creo en la psicología. Y yo le digo, yo tampoco. Y entonces el marido me mira y yo le digo, ¿sabés lo que pasa? La psicología no es religión, la psicología es ciencia. Claro. ¿No? Claro. Entonces, la religión se cree o no se cree. Sí. Yo creo que esto es un recurso que nosotros tenemos, a los cuales todos pueden apelar. Y creo que ustedes coincidirán conmigo. Cuando nosotros nos reímos, nos sentimos felices, cuando tenemos un acto de solidaridad y somos generosos en la actitud, todas estas situaciones nos hacen proyectarnos al futuro, nos hacen sentirnos mucho mejor, y realmente estas situaciones reproducen situaciones de mayor felicidad, y esto nos aúna, nos hace más, nos hace integrar más como seres humanos. Y me parece que esto es muy interesante pensarlo y tenerlo como una premisa directiva para los próximos tiempos, ¿no es cierto? Totalmente. Marcelo, abrazo enorme, que termine bien el año y empiece mejor también. Para ustedes. Gracias, muchas igualmente. Gracias, un abrazo, felicidades. Hasta luego. Bueno, hablando de esto, ¿no? Te dije que había que la importancia, Te dije que habría que abrir abrirla. la botella. ¿Para dónde está? Sí, está la botella, ¿no?